Vamos a tener la última presentación del día de hoy y nos las va a impartir Craig. Y les decía que no por ser la última es la menos importante. En realidad, salvo algunas excepciones, todos los presentadores del día de hoy no hemos hablado mucho de qué tan ciertas o qué tan inciertas son las predicciones de los modelos que aquí abordamos. Lo cierto es que tenemos que reportar esa incertidumbre, ¿verdad? Y precisamente el tema que va a abordar Craig para cerrar las presentaciones del día de hoy. Muchas gracias. ¿Este funca? Listo. Bueno, sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora lo tengo que pegar. Bueno, muchas gracias, Gregorio. Y sí, es un tema importante, la incertidumbre. Es lamentablemente uno de los temas que la gente se deja hasta el final, muchas veces. Pero yo estaba pensando en esta charla, que honestamente no tenía muchas ganas al principio de hacerlo, pero después hoy en la mañana estaba como pensando un poco en cómo iba a arrancar, y de ahí se me ocurrió de que hemos hablado mucho de modelos y cosas así, pero hay gente, y quizás no tanto en este grupo, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa que modelos son extremadamente sofisticados y complicados y imposibles de hacer y crear y cosas así, cajas negras y todo eso. Entonces estaba pensando hoy en la mañana como un ejercicio de tratar de hacer, y como última charla del día, ahora les voy a hacer preguntas, para que podamos quizás entender que todos nosotros usamos modelos en todos los momentos de todos los días, ¿no? Y entonces si yo les preguntara, mañana, ¿qué temperatura va a haber? Gaby, ¿qué temperatura va a haber mañana acá en Guadalajara? Pero es no tan caluroso, pero ¿cuál temperatura, más o menos? 27 me dice. Ok. ¿Ustedes qué temperatura va a haber mañana? 25, 25, 27. Acaban de usar un modelo, ¿no? Tenían datos del pasado, que en estos días ha hecho calor, mañana probablemente va a hacer calor. Se puede volver a pensar en un modelo sencillo como es un promedio. Los últimos 10 días han hecho 28 grados, entonces mañana probablemente, si voy a usar mi modelo que es promedio, 28 grados. Pero si les dijera que esos 28 grados, los últimos promedio, los últimos 10 días, han sido siempre casi 28, 27, 26, 29, 28, ¿no? Esos 10 días, ¿cuánta confianza tenemos en nuestra predicción de que mañana probablemente va a haber 28 grados? ¿Cuántos piensan que las probabilidades en mi predicción de que sea 28 grados es alta? ¿Sí? Pero si los últimos 10 días había 0, 50, 15, 28, etcétera, 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 y un promedio de 28. Si yo digo mañana va a haber 28 grados, ¿quiénes piensan? Marcela piensa que sí, mi modelo es muy cierto, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos hablando cuando tratamos de entender la incertidumbre. El gran problema es que no vamos a saber qué temperatura va a haber mañana hasta que llegue mañana, ¿no? Y en eso está un poco el juego, ¿no? Podemos saber y hacer que nuestros modelos recreen con cierta confianza lo pasado con su margen de error, pero hacia el futuro tratar de entender o ver cuán ciertos son nuestros modelos es muy difícil, ¿no? Pero los seres humanos usamos modelos todo el tiempo. Sabemos qué va a pasar o pensamos que va a pasar basado en nuestra experiencia y las reglas, ¿no?, que tenemos, ¿sí? Y un modelo es básicamente ese proceso. Entonces obviamente hay modelos sencillos,
dónde estoy buscando. Ahí está. Que es un promedio, que ese es uno de los más simples. Hay un compañero de Servicio Forestal de Estados Unidos que cada vez que digo ecuación alométrica me corrige y me dice modelo alométrico, porque sí, tienen razón, aunque es pesado en eso, que sí, es un modelo, ¿no? Pero nosotros usamos esos modelos sencillos que a través de inferencia estadística, y son modelos que crecimos y aprendimos en primaria, quizás secundaria tal vez, ¿no? Cómo emplear. Y esos también tienen sus reglas de cómo tratar de entender la incertidumbre asociada, ¿no? Tenemos el más menos en nuestro promedio, una regresión simple, tiene error en la predicción, según reglas bastante sencillas. Pero hay modelos que son un poco más sofisticados, volviendo a nuestro tema del tiempo, ¿no? Hay gente que, por más, intentan hacerlo, ¿no? Los meteorólogos, ellos nos están diciendo qué temperatura va a haber mañana, y no solo mañana, se atreven a tratar de decirnos, de acá a 14 días va a haber temperaturas XY, encima agregan, va a llover o una probabilidad de lluvia, ¿no? En estos días. ¿Y cómo es que ellos pueden usar y decirnos eso? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Modelos. Pero son modelos tan sencillos como nuestro modelo de promedio de temperatura. No. ¿Qué están agregando? Están tratando de ver temas de física, de atmósfera y cómo viene el tiempo, usan información satelital, etcétera, etcétera. Pero ellos están ya con información, reglas de cómo funciona nuestro mundo, y tratan de representar eso en un modelo. Pero de acá a 3 días, ¿cuánta gente cree mucho en el pronóstico del tiempo? Para nada, ¿no? Pero, Rich sí. Un día para otro está más o menos. Para mí, yo no tengo mucha confianza, salvo mucho más allá de las próximas 12 horas. Yo creo que más allá de 12 horas, más o menos, iba empeorando después de eso, ¿sí? Y entonces ellos tienen sus maneras también de tratar de predecir cuál es la certeza de su predicción. Y eso es un poco diferente, ¿no? Y eso es lo que estoy hablando de acá. Tenemos exactitud y precisión, que son cosas diferentes. Podemos ser muy precisos en nuestras predicciones o muy precisos a la hora de recrear datos históricos, pero no necesariamente con mucha exactitud o no, ¿no? Me explico que estoy hablando, cuando yo hablo de incertidumbre, yo estoy como que tratando de pensar en todo lo que contemplo. Estoy variando los idiomas de los diapos acá solo para hacerlo interesante. Bueno, que un poco de contexto de todo esto, de lo que estoy tratando de decir, es que hay que hacer supuestos, ¿no? Si supiéramos recrear el mundo perfectamente en modelos con 100% de certeza, no tendríamos problemas para predecir nuestro futuro, y ya sabríamos exactamente qué pasaría bajo ciertos escenarios hacia el futuro, pero no podemos hacer eso. Tenemos que simplificar cosas. No necesariamente siempre tenemos toda la información perfecta, ¿no? Que hay datos que tienen errores de medición, pero también en propia heterogeneidad y todo eso. A la hora de parametrizar los modelos, a veces no salimos con los parámetros más adecuados, pero tenemos que entender qué efecto de eso tiene en las predicciones, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero llamar incertidumbre para mí es la idea de reflejar el conocimiento que tenemos sobre procesos. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánta certeza? ¿Cuánta información tenemos? Eso para mí es incertidumbre. No es
más menos 5, más menos 100, para mí representa un poco más de eso, ¿no? Cuán cierto somos. Y bueno, una cosa que siempre digo es, incertidumbres y estimar y cuantificar es un proceso constante. Siempre hay que ir mejorando, y voy a sacar ejemplos de las charlas de hoy. Eso es algo bueno, de que ir último en el día se puede usar las charlas de otra gente como para sacar ejemplos. Pero, ¿han escuchado de la tumba de King Rey Tutankamón? Que salió ahora en la prensa, que hace unos años estaba 90% seguro que había otra tumba detrás, ¿no? Porque tenían dos tipos que usaron radar y crearon modelos de reflexiones y todo eso, y tenían 90% de certeza que sí hay. ¿Qué salió ahora, recién? No hay. Y ahora están hablando con muchísima más precisión y exactitud en su predicción, porque salió una persona que tenía un modelo mejor para entender, y de hecho usó la información de los otros estudios en su análisis, y su modelo era mucho más adecuado. Entonces hay que ir siempre tratando de mejorar y examinar eso. Bueno, y modelos, es curioso que estoy hablando de incertidumbres de modelos, pero modelos también nos ayuda a entender las incertidumbres hacia el futuro. Por ejemplo, estoy trabajando con varias gente de acá sobre tratar de entender, recrear modelos alométricos y sacar esquemas de muestreo de árboles a talar para crear esos modelos, y entender cuáles son los procesos que nos llevan a mayor o menor incertidumbre y tratar de minimizar el costo, ¿no? Y ahora, la evaluación de incertidumbre ayuda a priorizar los esfuerzos para mejorar las estimaciones. Y eso es algo que llevo 8 o 9 años trabajando en América Latina con temas de eso, de estimación de emisiones de gases de efecto invernadero, y qué significa para un país y todo eso. Y si bien sé que los países no necesitan reportar incertidumbre, ¿no? Deberían. Yo veo países que están tratando de minimizar o mejorar información en áreas que en realidad no son las fuentes más grandes de la incertidumbre que tienen. Es que piensen que sí es, pero cuando uno les pregunta, ¿pero por qué piensan y qué efecto, cuál es la magnitud de esa certeza en los errores? Es menor comparado con alguien o algo que piensa que tiene mucha información, mayor precisión, pero esa mayor precisión igual no es suficiente como para reducir la incertidumbre total de su modelo o su predicción. Bueno, y eso es algo, estas cosas acá es también algo que nos olvidamos. Eso de que estaba diciendo es que la magnitud, a veces, incertidumbre cambian con magnitud, ¿no? A veces pensamos que es constante hacia el futuro a la magnitud, y no es necesariamente así, ¿no? El más menos 5, si estoy hablando de una estimación de 10, puede ser, si hablo de una estimación de 15, en realidad puede ser más menos 20. ¿Me explico? Es que no necesariamente es igual hacia arriba o la magnitud de la estimación. Bueno, y esta es la parte probablemente por lo cual mucha gente, cuando hacen modelos aún más sofisticados, no les gusta mucho poner el más menos sobre sus predicciones, porque sistemas complejos es complicado estimar la incertidumbre, ¿no? Es mucho más fácil comparar lo que uno tiene de incertidumbre basado en los datos históricos o los datos de calibración o algo así. Ahí podemos tener una estimación, pero tratar de estimar qué efecto tendría en mi predicción hacia el futuro no es sencillo, y por eso creo que mucha gente no lo hace. Pero a mí me gusta siempre tener un enfoque pragmático, ¿no? Que vamos a usar la mejor información
tomar decisiones para cuantificar o estimar nuestra incertidumbre de forma sencilla o más rápida. ¿Y cuál era el tema que casi todos los que presentaron hoy, cuando mencionaron algo de incertidumbre, cuál era que decían que usaban como para entender cuán cierto o no era su modelo o sus proyecciones? ¿Qué cosa? R cuadrada y R media, ¿no? RMS, EM, no sé qué en español, sí. Pero también, ¿qué decían para las cosas súper complicadas? Siempre hablaban, tú estabas hablando de tu análisis de sensibilidad, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que pueden ser importantes a la hora de variar mis proyecciones hacia el futuro o dentro del periodo histórico o los datos de calibración o lo que quieras llamar? Entonces, R cuadrado es uno que usamos cuando estamos hablando de proyecciones y inferencia estadística común y corriente, ¿no? Pero cuando empezamos a juntar 10, 50, 200, 300 ecuaciones y sus interacciones, ya tratar de entrañar todo eso hacia el futuro y poner una estimación de incertidumbre es muy complicado. Bueno, solo porque estamos hablando de un taller sobre escenarios de mitigación, solo quería decir que fuentes de incertidumbre en estimaciones, como para recordar que tenemos errores a la hora solo de medir los datos que estamos usando para calibrar, ¿no? Existen. Muchas veces no los consideramos importantes, pero según el modelo que están usando, que el fin de ese modelo, no necesariamente se puede evitar incluir o pensar en eso. Otro es el uso de estadísticas, ¿no? A veces estamos tratando de buscar y usar estadísticas para decir qué deberíamos seleccionar o no, y no necesariamente estamos empleando bien esas estadísticas. Hay países, lugares donde he estado que están tratando de estimar, cuantificar incertidumbre en sus predicciones, pero están usando las ecuaciones incorrectas para estimar eso. Y eso no es por nada, pero así es, ¿no? Y tiene que volver a recalcular. Y eso es algo que siempre, yo vengo de un grupo de investigación que teníamos gente de torres, teníamos gente de trabajo de campo y teníamos un grupo de que hacían los modelos, ¿no? Y siempre había competencia entre todos, de que un modelador podría tomar 3 datos y explicar el mundo, ¿no? Y los de datos de campo dicen que no se puede nunca porque yo voy y mido, y los como que de las torres como que no hay que tocarlo, podemos hacerlo y saber. Entonces, la representatividad de los datos que se usa para el insumo, ¿no? Es como el famoso garbage in, garbage out, ¿no? Tenemos que realmente saber y entender cuál es la información que es importante incluir. Una cosa que Yuri estaba mencionando mucho, no lo llamaba así, pero era el juicio de experto, ¿no? Ella decía, ustedes pueden empezar a usar modelos acá, cuando alguien le pregunta cuál debería usar, y ella como que, bueno, pero yo creo que podrían empezar a usar porque la verdad pienso que esto no es tan importante para México y sería adecuado a arrancar, ¿no? Ella es una experta. Su experiencia le ha dado información para entender cuál incierto sería la aplicación de un modelo al país de México cuando André fue desarrollado para el norte de Estados Unidos, ¿no? Y es una persona que sí sabe. Entonces no hay que olvidar que es importante. Bueno, y todo eso vuelve al punto de estimaciones, es que modelos, o cuando se quiere hacer una proyección, hay que usar modelos. Por más que uno piense que no, cualquier proyección es un modelo. Es uno sencillo o no sencillo, y todo tiene su incertidumbre social. La verdad, encontré este esquema hace años en un libro que
que no sé dónde anda, se lo presté y desapareció. Creo que no sé quién tiene este libro, pero es uno que si quieren leerlo es básicamente es un libro sobre incertidumbres y cómo cuantificar incertidumbres. De Lee Wu, 2006, tiene unos capítulos interesantes y que ellos cuando están hablando de modelos, están hablando de los modelos tipo que estamos hablando de acá, ¿no? Que más sofisticados, más allá de solo un promedio. Y entonces ellos recrearon este esquema que me parece completamente muy bueno para explicar cuáles son las fuentes de incertidumbre y de dónde vienen. Un modelo tiene estos componentes, ¿no? Su estructura, los parámetros y datos, ¿no? Pero los datos en sí también tienen una variabilidad natural y también no necesariamente tenemos información, ¿no? No tenemos información sobre cantidad de carbono en el suelo a 50 centímetros o cosas así, ¿no? Y entonces eso nos lleva a estas fuentes de incertidumbre, ¿no? Supuesto de simplificación, ¿no? Estamos tratando de crear un modelo que representa algo en el mundo real, pero el mundo real es complejo. Pero para simplificarlo, porque eso nos lleva a entender o a aprender, podemos quizás simplificar el modelo en una manera que no es bueno. Formulación de código, a veces, aunque suena medio tonto, hay errores en el código que uno escribe y saca información, proyecciones, corre y todo lo demás, hasta que alguien después se da cuenta, ups, eso fue un 1.5 y no un 1.7, ¿no? O algo así. O ese loop no funcionaba como pensaba que funcionaba. Entonces es una fuente de incertidumbre. Me ha pasado que tenía un modelo que para mí estaba funcionando de lo más bien, hasta que lo dejé, volví, y ahí estaba como que, y estaba reproduciendo la información que tenía y todo, y yo pensé todo bien. Y después como que de unas semanas me di cuenta que había hecho un error y no estaba haciendo lo que pensaba que estaba haciendo. Era pura casualidad que en realidad representaba los datos de insumo más o menos, o mis datos de calibración más o menos bien, por error completo, ¿sí? Pero me llevó a una nueva área de investigación interesante. Bueno, entonces, estimación y calibración en los parámetros, ¿no? Hemos hablado mucho de hay que parametrizar un modelo, que hay que tratar de encontrar los parámetros que más se ajustan a los datos que estamos tratando de usar para calibrar, ¿no? Y hay errores asociados con ese proceso, sobre todo en modelos con muchos parámetros, ¿no? Porque podemos quizás ajustar unos parámetros en un componente de nuestro modelo que pensamos que se ajusten bien a los datos, cuando en realidad esos parámetros deben tener otros valores, porque la parte que realmente influía o representaba el sistema eran otros juegos de parámetros, ¿no? Y ese es un problema que hay que tener cuidado. A veces te sale la respuesta correcta por las razones no correctas. Calidad de los datos, o sea, muestreo, medición, manejo de base de datos, hay errores y todo eso que conlleva ahí, que lleva incertidumbre. Variabilidad natural, no hay mucho que se pueda hacer, el mundo es así, ¿no? Hay mucha heterogeneidad en el mundo, y si supiéramos con ciencia cierta todo cómo funcionaba el mundo, podríamos nosotros explicar por qué todo eso, pero nuestros modelos son demasiado simples, pero eso no quiere decir que no nos pueden dar información de cómo funciona el mundo. Datos faltantes, esos, ignorancia es quizás no la palabra correcta poner ahí. Estoy hablando de que de repente ni se les ocurrió incluir información que era importante para el modelo que estaban tratando de crear. Por completo que ni se les ocurrió, ¿no? Pero también está el famoso datos que no existen, ¿no? No tenemos información de carbono en suelo 50 centímetros o cosas así, ¿sí? Y todos esos son fuentes de incertidumbre en modelos más sofisticados.
Y ahí hacemos la simulación y tenemos las salidas del modelo. Y eso, en esos números, nos lleva a esos incertidumbres, nos lleva a tener información o resultados que son inexactos, o no completos, o no creíbles. ¿Sí? Y esos son cómo vamos a cuantificar esas cosas. Bueno, tenemos información que viene así. Estos son algunos ejemplos que quería mostrar. La dispersión que puede existir en información, ¿no? Y eso puede ser que uno pensaría que pueden ser procesos aleatorios, pero en este caso no tanto. Ese es un ejemplo de eso, de que como cambia la magnitud, nuestros errores se agrandan. Este es un ejemplo de eso. Entonces, eso nos lleva a incertidumbre. Yo no sé si estos son datos de los SMIC o si son datos de acá del inventario, no recuerdo, creo que son de SMIC. Este es un ejemplo de selección. Tenemos estos datos que sí se pueden ver más o menos en azul. ¿Cuál es el modelo más adecuado para representar esa información? Un modelo estadístico, uno podría ir probando todo, buscar el que tuviera el R cuadrado menor o el error cuadrático medio, ¿sí? Okay. Y seleccionar un modelo. Pero eso no quiere decir que el modelo sea, claro, bueno o no. Y eso es algo que estaba justo pensando un poco antes de subir acá. Yo, en mi mente, los modelos empíricos y los modelos de proceso, acá es donde los como que diferencio en mi mente. Un modelo empírico va a buscar el mejor R cuadrado, lo que quieren, para representar los datos. Y eso no me importa por qué. ¿Por qué esa forma? Esa forma es la forma que es y chao. Pero alguien que hace modelos de proceso va a estar, pero esa curva representa una propiedad importante, natural del mundo que nos rodea o no, ¿no? Y los de procesos tratan de recrear eso y entender y usar modelos que sí tienen un significado importante, como varía. Es como un poco lo que Gregorio estaba tratando de hacer, es que qué pasa con las distribuciones de nitrógeno, por qué tenías tus modelos que eran modelos no matemáticos, ¿no? Pero tenías tus curvas, bueno, pienso esto y así debe ser. Y esos son modelos que no son necesariamente un modelo, uno que tenga datos y calibrados y puede predecir y todo eso. Un modelo es una manera de representar un proceso que está ocurriendo en el mundo, ¿sí? Y entonces los de proceso capaz que buscaría, pero ¿por qué los datos son así? Buscarían quizás eso. Y alguien empírico diría, no me importa, quiero representar los datos que hay y ahí vamos. Entonces, acá en este enfoque, alguien que es un dato empírico, ¿es importante la información, los datos que tiene? ¿Sí? Claro, porque estos son los datos que levantó, pero a lo mejor en realidad estos eran casos no representativos, o algo así, y esa relación empírica no es necesariamente va a llevar o va a ser más incierto, ¿no? Que es una de las fuentes que mostramos. O alguien de proceso va a decir, bueno, pero sabemos que solo la eficiencia de uso de agua nos lleva siempre a un umbral tal y que no sé qué, no sé cuánto, y se puede recrear eso. Entonces, eso era un poco de ejemplo de lo que estaba hablando de las fuentes que decía Louis. Pero ¿cómo se hace? ¿No? Bueno, eso es algo que vimos muchísimo. Comparaciones. DAI tenía un montón de comparaciones. Nuestro modelo daba eso, nuestros datos en sumo eran tales, pero también se puede comparar las salidas o predicciones de un modelo con las predicciones de otro modelo, ¿sí? Y si más o menos coinciden, eso nos dice que, bueno, estamos bien, ¿no? Más o menos vamos bien.
Cuando no coinciden, ni cerca, ni un poquito, eso a veces nos lleva a hacer preguntas bien interesantes. Pero ¿por qué tu modelo y el mío no? Sin embargo, recreamos los datos de insumo o datos históricos, pero a la hora de predecir, nada que ver. Y de ahí se puede ir, bueno, tu modelo, ¿cuál es el más importante? Bueno, mi modelo es más sensible a tal cosa, pero mi modelo no, etcétera. Y ahí se puede ir aprendiendo mucho más del mundo. Y esto es, claro, Marcela había mencionado, esos son incertidumbres que pusimos sobre algunas de las proyecciones del CBM, ¿no? Comparado en aquel entonces, esto es Tier 2 de acá, de la unidad de monitoreo, que claro, estos tiene como 3 años este diapo, así que todo ha cambiado. Pero ilustra bien mi punto. También se ha hablado un montón de esto, de análisis de sensibilidad, como para entender cuán cierto o no es nuestro modelo, o cuáles son los posibles puntos realmente de tener cuidado, ¿no? Y esto es acá también, me gustaría decirte cuáles son esas letras. Creo que es alta deforestación, mediana respiración y bajo crecimiento y toda combinación, no sé, no recuerdo para nada, no es el punto acá. El punto es mostrar que ya variando ciertas cosas que pensamos claves en nuestras predicciones, podemos entender y ver el efecto o los procesos y entender mejor nuestro modelo y cómo representa el mundo. Claro, esto es bueno porque tenemos datos 95 a 2010. ¿Por qué no estoy diciendo que estoy haciendo una comparación? Si son datos históricos, ¿por qué no los comparo con los valores reales? Solo porque pasó, no necesariamente quiere decir que lo podemos calcular, ¿no? Se supone que deberíamos, pero por falta de información, etcétera, todas esas fuentes de incertidumbre, solo porque ocurrió en el pasado, sobre todo si es una proyección, ¿no? Lo que vendría a ser en este caso, cuántas fueron las emisiones del sector forestal en México en 1998. Pasó, debería poder calcularlo, pero por muchos motivos, dada nuestra incertidumbre, no necesariamente lo puedo calcular, pero tengo un rango de incertidumbre social. Y esto es probablemente la manera de unir toda esa información y lamentablemente yo no soy tan inteligente, hay muy poca gente que conozco que hacen modelos complejos y sacan errores usando métodos analíticos, ¿no? Es que a veces tantas ecuaciones, tantas maneras de interactuar y todo eso, resolver esa serie de ecuaciones en una manera analítica no es posible o muy fácil. Entonces volvemos a lo que se llama Monte Carlo. Y Monte Carlo básicamente es que corremos nuestro modelo muchas veces. Es difícil. ¿Cuántas veces, si son modelos muy complejos, correrlo mucho lleva tiempo, ¿no? Pero esa es realmente la manera más precisa como para entender cuáles son la incertidumbre social, ¿no? que tenemos un modelo. Este es un ejemplo de que esto vino de Smith and Heath, que estaban el flujo anual de carbono en Estados Unidos por varios años, y ellos tenían su rango asociado porque estaban ahí corriendo su modelo, creo que se llamaba 4Carb o algo así, una y otra vez, dejando que los parámetros que tenían ahí, que tenían una idea de cuál era el rango posible de los parámetros, y corrían aleatoriamente para sacar estos resultados. Lo cual es bien interesante, ¿no? Porque no estamos hablando de curvas lindas, ¿no? Es que hay cosas que están pasando acá bien extrañas, ¿no? Se ve que un ajuste en un parámetro aleatoriamente lleva a cambios grandes
en la salida de modelo en sí, ¿sí? Pero no hay otra manera fácil de hacerlo. Pero lo que sí quería mostrar es este de acá. Mucha gente piensa que cuando estamos variando aleatoriamente nuestros parámetros, que es, bueno, este parámetro A tiene un más menos Y, este parámetro B tiene aleatoriamente más menos U, y que son independientes. Si son parámetros de un modelo, o sea, una de las piezas de su modelo más complejo, esos parámetros no necesariamente varían aleatoriamente porque tienen su covarianza. Y cuando ellos estaban haciendo eso, querían mostrar cuál era el error, ¿no? Basado en cuánta correlación pensaban que sus parámetros tenían. Entonces iban no solo variando los parámetros, pero también varían esa covarianza, o sea, la correlación entre sus parámetros. Y como ven, les lleva a predicciones o predicciones de incertidumbre muy, muy diferentes, ¿sí? Nunca llegan realmente a decir mucho por qué, cuál es la correlación acá, pero sí estuvieron investigando, mirando los datos con Spearman y cosas así como para tratar de poner esto en un rango también aceptable, ¿sí? Entonces, incertidumbre es una de las cosas más inciertas a predecir, pero hay que tirarlo todo ahí y ver qué pasa, ¿sí? Y como no puedo creer que nadie haya dicho esto en el día de hoy, todo un día de modelos, y nadie lo dijo. Todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles, ¿no? Eso siempre, nunca van a ser perfectos, pero sí pueden ser útiles, ¿no? Alta incertidumbre no necesariamente quiere decir que el modelo no es útil. Eso es algo que yo veo gente que se mata por tratar de reducir incertidumbres en los modelos, ¿no? Y sobre todo como que a la hora de hacerlo coincidir con los datos de calibración y cosas así, y se maten por eso, pero eso les lleva a tomar decisiones que no tienen realidad con el mundo que están tratando de representar, ¿sí? Entonces, alta incertidumbre no necesariamente quiere decir eso. Se puede aprender muchísimo de modelos inciertos. Ustedes estaban usando los RCP 8.5 y claro, no tenía ahí puesto la incertidumbre asociado a esa línea, pero si lo quieren ver, lo buscan en línea. El error asociado con el 8.5 básicamente es muchísimo más arriba, pero también toca y cubre todos los otros modelos que mostraban casi, ¿no? Y entonces esos modelos que tienen incertidumbre alta, porque están tratando de saber qué va a pasar con el clima hacia el futuro, 100 años o 200 años, ¿no? Dadas ciertas condiciones, pero eso no quiere decir que no sea útil, ¿sí? No se olviden de eso. Bueno, última cosa, es importante proyectar o usar modelos con diferentes enfoques porque lleva un mejor conocimiento del sistema, ¿no? Tú tienes un modelo de X, yo tengo un modelo de Y, tienen Z ya, usan maneras diferentes de tratar de predecir la misma cosa y juntos podemos realmente como que quizás descubrir cosas importantes. Pero, ya como me ha dado mi tema, supuestamente ahora es incertidumbres, al igual hacer análisis de incertidumbre. Si no se hace, ¿cómo van a entender, cómo van a aprender, cómo van a mejorar si no entendemos dónde está funcionando bien, dónde podría funcionar mejor? También el análisis de incertidumbres nos lleva a enfocar. Bueno, este es importante porque lleva a errores grandes, o sea, un análisis de sensibilidad, por ejemplo. O esta medición sí es muy incierto, o esa proyección muy incierto, pero dado mi sistema que estoy tratando de representar, es nada, menos de 1% en mi proyección total. Pero sí tengo una cosa que sí de repente tiene una incertidumbre de 3%, más o menos 3%.
Pero si representa 70% de mi número final, ese es donde quizás debería enfocar y tratar de mejorar y llevarlo a 1% o algo así, ¿no? Entonces es importante. Y ahí con eso, ya, ni me estaba fijando el tiempo. Bueno, gracias. Preguntas. Gracias, Craig. ¿Preguntas para Craig? ¿Tenemos tiempo? Héctor. Craig, bueno, no, es... no, de hecho, es solo un comentario, pues, digo, pensando en la modelación, que se nos olvida que los modelos los hacemos para condiciones promedio en muchos casos, ¿verdad? Que el problema muchas veces es querer que nos hagan la predicción precisa, como nos comentaba un colega, a nivel de píxel, ¿no? Bueno, va a funcionar a nivel de muchos píxeles que tengan las mismas condiciones similares, ¿verdad? Y a lo mejor eso habría que platicarlo de cualquier modelo, no solo de los modelos puramente estocásticos o semideterminísticos, como son los modelos de procesos, ¿verdad? Es decir, unos datos vienen de la literatura y yo los tomo, eso es como, ahora sí que la palabra, ¿verdad? Ahí está, dice que la evaporación promedio de esta zona es tal y esa es la que uso para hacerlo, pero se nos olvida que hay que probarlos y entender que están hechos para una escala grande en general, ¿verdad? Es decir, no es para un grupo pequeño de datos, es para un grupo grande de datos. Queremos grandes conclusiones en escalas relativamente grandes, ¿no? Y ahí van a funcionar razonablemente bien, si están bien construidos, ¿verdad? Digo, nomás comentarlo, ¿verdad? Sí, no, pero también quizás daría un poco que eso depende de lo que uno quiere hacer. Nosotros en esta comunidad casi siempre estamos hablando de áreas más grandes y es más importante, pero hay gente que trata de hacer modelos a nivel microscópico, ¿no? De cómo ocurren las cosas y sus modelos funcionan o no para ellos, pero de acuerdo, que nos olvidamos de que sí, los datos no necesariamente representan en todo el mundo, ¿no? Es como Chav, su modelo, su modelo alométrico, ¿no? Que trata de descubrir todos los árboles en todos los trópicos, por ejemplo. Creo que, para ser honesta, no creo que la ecología, nunca he pensado que la ecología sea una ciencia exacta. En cuanto a modelaje, hay un dilema. A veces pienso que conocemos la ecuación de Einstein, pensamos que todos la entendemos, ¿no? Hermosa y bella, pero es tan complicada y hay tantos factores, y ya nos hemos dado cuenta de que si complicamos los modelos demasiado no les va a mejorar, inclusive en muchos casos los empeora. Por eso pienso en este elemento de incertidumbre. Es importante que la gente entienda qué es la incertidumbre. No quiero sonar muy depresiva, ¿no? Pero sí se necesita eso. Yo siempre trato de hablar de incertidumbre y animar a la gente porque no es algo malo. Nada más necesitamos saber qué tanta incertidumbre hay para poder mejorar. ¿Cuál es el espacio para mejorar? Pero una vez conocí a un biólogo que escribió una ecuación, era así cortita como E igual a mc al cuadrado, para describir todas las dinámicas de la poblacionales. Gracias, Craig, por la presentación. Thank you, Craig, for the presentation. Technical question. ¿Cómo varían los parámetros? And it goes to how do parameters vary Intervalos de confianza con Monte Carlo. in terms of Monte Carlo. Estamos hablando de modelos más We're talking about more sofisticated, sophisticated models, compilación de ecuaciones diferentes. but it is a compilation of different equations. If you have for one component in your model that equation has two parameters or whatever, you can know there.
what is the echo-variance between them. But how that little part interacts with another element, that cannot be known properly or accurately unless someone has a lot of information. And to try to see in the world what the correlations are between those values. It could be done with a lot of information, but most of the time you don't have that information. And honestly, putting in the parameters and running it and changing random elements, whatever, it's enough to sort of give us an idea. So yes, it can be done. You can improve the estimation of uncertainty with more information about the uncertainties that you have. It's that sounds a bit ontological, but if I know a lot about the world and how it works, I can see how those components relate better and reduce uncertainty to be able to represent that better in a model. If you want to read about what I mentioned, the authors I mentioned, to analyze correlation. Anybody else? Un poquito nada más haciendo comentarios sobre el tema de Monte Carlo. A bit about Monte Carlo. We De developed a medidas de study mitigación de contaminantes and measures climáticos de vida for corta desde el punto de mitigating vista como económico. short-lived Y parte de contaminants, las variables pollutants. que And part of the metimos como variables that we determinantes input para as este determinants análisis de sensibilidad for the fueron sensitivity los analysis parámetros were the de costo-beneficio. parameters. Entonces yo creo que las variables las define tu propio estudio, ¿no? Digo, en ese caso nosotros nos funcionó. Si repetimos 5,000 veces el mismo experimento, es decir, el mismo proyecto en una comunidad y nos da tales resultados de beneficios o de productividad, etcétera, ¿qué probabilidad hay de que salga positivo o negativo, ¿no? Los parámetros los pusimos nosotros, entonces yo creo que eso ayuda mucho a determinar los rangos de incertidumbre, ¿no? Otra cosa que les quería platicar es de que, bueno, otra comparación que sirve mucho para determinar la incertidumbre y verificar qué tan cercano o lejanos estamos, pues es la parte contrafactual, ¿no? Qué tan cercano es con una variable específica a nivel observado. Creo que eso es, a lo mejor faltó decirlo un poquito más, pero bueno, va de la mano. Y en el tema de la heterozeisticidad, pues además de que sí puede detectarse que existe, pues también puede controlarse, ¿no? Es así, se puede hacer lo más pequeña posible y se puede modelar, ¿no? También, entonces digo, hay muchas estrategias desde el punto de vista de la econometría o del manejo estadístico que sí permite hacerlo, ¿no? Digo, si son tan atrevidos para hacer este tipo de modelos biofísicos, que mis respetos, pues yo creo que la parte estadística es muy sencilla para entrarle a la parte de la incertidumbre, ¿no? Y vale la pena empezar a discutirlo por el tema de… creo que es muy, muy importante dejarlo en los papers o en los artículos o en los estudios que se desarrollan por el tema de transparencia y de un tema ético, ¿no? De ver realmente qué tan ciertos son nuestros modelos, ¿no? Sobre todo para las consultas que se hagan desde lectores que no son expertos, ¿no? Bueno, gracias por tus comentarios. Sí, es que a veces modelos de este vuelo llevan como una semana, 2 semanas en una supercomputadora y claro, y hay que realmente tratar de entrarle bien y entender cuáles son los parámetros importantes antes de correr y hacer, claro, porque 5,000 corridas en esto sería una maravilla, pero además que escucho 100, 500, y es mucho, sí, pero muchas gracias por tus comentarios. Sí. Gracias, Pilar, por la pregunta. Gracias, Craig. ¿Alguien más? Si no, agradecemos a Craig su presentación con un aplauso.